Cuando se me olviden esas cosas. Em, a ver, lo primero, pues obviamente estamos en asamblea permanente, ¿cierto? Un estatus un poquito especial. Entonces, pues obviamente el espacio de la clase está totalmente a disposición de ustedes si quieren hacer reflexiones, discusiones, lo que ustedes quieran y sientan que sea importante. Pero entonces en ese sentido necesitamos también definir dos puntos. Yo quería que lo hiciéramos así como con mayorías, pero bueno, hay mucha abstención también aparentemente, entonces pues esos son los resultados que tenemos cuando solamente pocos vamos a votar, ¿sí o no? Entonces, pues ustedes y las dos personas que están en Zoom, pues pueden votar con respecto a a las opciones que les quiero presentar. Yo no sé si más personas vayan llegando, ya va llegando ahí también Santiago, Sebastián, perdón. No voy a poder todo el semestre, ¿no? Eh, entonces, a ver, la primera opción que se me ocurre, según ustedes me cuentan, pues si yo entendí bien también los resultados de la asamblea o no, ¿cierto? La idea es que pueda haber clases, la idea es que pueda haber notas, pero mientras haya personas que quieran participar en política y hacer militancia, ¿cierto? Hay que darle todas las garantías a las personas para que puedan hacerlo, ¿cierto? Básicamente esos son como los resultados. Obviamente, pues teniendo los espacios de las clases, si ustedes quieren, para reflexión, para discusión, como les decía, ya este espacio pues queda totalmente, eh, digamos, a disposición de ustedes en ese sentido. Entonces, dados esos resultados, yo quería proponerles dos opciones. La primera es que simplemente mantengamos las fechas como están, ¿cierto? Entre otras cosas, hoy hay una entrega, ¿cierto? La entrega 4 del trabajo de investigación. Seguramente, pues ustedes, casi todos los grupos están ya listos para hacer sus entregas. Que sigamos, además de esa entrega, con las presentaciones a partir del miércoles, como las habíamos programado. Y simplemente, pues, tratamos de seguir el curso, digamos, en su calendario como lo habíamos establecido, ¿cierto? Esa es una opción. La otra opción es que aplacemos un poco las entregas, que cambiemos el formato de las presentaciones y que en lugar de que ustedes hagan unas presentaciones aquí directamente, exposiciones, pues, que ustedes, por ejemplo, nos envíen un video de 5 minutos a un foro, porque la idea es que todos y todas podamos comentar esos videos. Y la fecha, pues nos tocaría mirar exactamente cuándo sería después de la segunda vuelta, ¿cierto? O sea, más o menos la semana del 20, ¿cierto? De junio. Eh, digamos que eso tiene ventajas y desventajas, obviamente, ¿cierto? Una ventaja, no sé, pues por lo menos para mí, ¿cierto? Es que con esa segunda opción podríamos alcanzar más o menos a terminar el contenido del curso si seguimos haciendo clases, ¿cierto? Si ustedes quieren que sigamos haciendo clases, porque estamos un poquito atrasados, nos quedan como unas 4 sesiones más o menos y me toca correr, ¿cierto? Porque ya solamente nos quedaría la sesión del día de hoy y la del 20 y pico de junio para poder tratar de alcanzar a hacer esas 4 sesiones. Entonces, igual, pues yo podría correr y no hay ningún problema, ¿cierto? La desventaja, un poco para ustedes, es que puede haber muchas entregas que se puedan acumular al final de junio. O sea, igual los grupos y los equipos que ya hayan hecho sus trabajos, podríamos pensar en que hagan las presentaciones aquí también si ustedes quieren. Por ejemplo, a mí, digamos, me gusta mucho la idea de que puedan hacer las presentaciones porque venimos de demasiada virtualidad y pues muy chévere, ¿cierto? La virtualidad y los medios digitales, todo eso pues nos han enseñado una cantidad de cosas, pero nos hace falta de pronto también pararnos aquí, ¿cierto? A hablar en público. Entonces, yo eso quería como fomentarlo este semestre, pero depende de lo que ustedes quieran. Eh, entonces, esas son como las opciones, ¿cierto? La idea entonces de esa segunda opción, eh, que a mí me preocupa un poquito, es que se les acumulen muchas cosas, ¿cierto? Porque igual entonces tendrían que tener
el video, que pues está basado en la presentación, en lo que ustedes hubieran hecho como presentación, el texto argumentativo, que igual ese más o menos creo yo que todos los equipos pues lo deben tener casi listo, ¿cierto? Porque pues está para hoy. Igual lo podemos aplazar, ¿cierto? Lo ideal de hacer las entregas ahora a principio de junio y las presentaciones era que ustedes pudieran tener retroalimentación para el producto final. Y el producto final también lo tendrían que tener hacia finales de junio, ¿cierto? Y además de eso, recuerden que la última semana de junio, no recuerdo exactamente la fecha, tenemos el parcial también, ¿cierto? El segundo parcial. Obviamente hay una cantidad de personas eximidas del parcial, pero hay muchas que tienen que hacerlo igual, ¿cierto? Entre otras cosas, aclaración, las personas que están eximidas, pero que igual quieren hacer el parcial porque quieren seguir mejorando la nota, lo pueden hacer también, ¿cierto? No hay ningún problema. Ese parcial, como les decía, va a tener entre 15 y 20 preguntas de selección múltiple, ¿cierto? La idea es que tengan tiempo suficiente para hacerlos, lo pueden hacer incluso en grupos si ustedes quieren, obviamente tienen que mirar a ver cómo hacen esa estrategia porque lo van a tener que hacer en el Moodle y pues alguna persona tiene que meterse, ¿cierto? Entonces, a ver quién es la víctima en ese sentido para ver las preguntas. Pero justamente la idea no es que no sea un examen corchador, ni mucho menos, ¿cierto? Que con lo que hemos visto en el curso, con las lecturas, etcétera, ustedes lo puedan responder tranquilamente. Entonces, pongo a su consideración esas opciones, o si tienen otras, pues también bienvenidas las opciones, ¿cierto? No sé qué piensan, si quieren usar todo el espacio también para reflexiones, para discusiones de política, también súper bienvenidos, ¿cierto? Eso era lo que estábamos hablando del abstencionismo, ¿sí o no? Ahí está reflejado. A mí me parece que, claro, yo entiendo eso, ¿cierto? No sé, ¿qué piensan ustedes entonces? ¿Quieren que hagamos el Forms? ¿Por ti qué? Uh-huh. Ok, ya tenemos un voto en favor de la segunda opción entonces. Porque fíjense que igual puede haber muchos compromisos entre las dos opciones, ¿cierto? O sea, el hecho de que aplacemos todo no significa que los equipos que ya tienen algunas cosas listas no puedan enviarnos eso para poder tener retroalimentación, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no se trata de que, bueno, entonces aplazamos todo y entonces miren a ver cuándo nos entregan por allá en 2 semanas, no. Si lo quieren entregar de una vez, ¿cierto? La idea es poder llegar a compromisos que sean como más, ¿cómo se dice eso? Pues mucho más razonables, tanto para ustedes como para nosotros, ¿cierto? Porque esa es la otra cosa, y es que se acumula una cantidad de correcciones al final en junio, que va a ser muy difícil poderles dar suficiente retroalimentación oportunamente. Entonces, pues obviamente todas estas situaciones tienen unas ventajas y unas desventajas que hay que asumir. Claro, entonces la segunda opción es que aplacemos las fechas, incluso la de hoy, ¿cierto? La de la entrega de hoy, pues ya estamos en asamblea permanente. Aplazamos la entrega de hoy, pero las personas pueden hacer las entregas de todas formas cuando se sientan listas y cuando lo quieran hacer. La aplazaríamos para la semana del 20 de junio, ¿cierto? Obviamente no para el 20 de junio porque la segunda vuelta es el 19, entonces un par de días más, ¿cierto? Entonces para que las personas pues tengan tiempo de terminar eso. Eh, Quitaríamos las presentaciones a no ser que alguien quiera hacer la presentación, que algún equipo quiera hacer la presentación, sobre todo por ustedes la quieren hacer de una, buenísimo. Sobre todo porque es que queremos fomentar esa idea de que las personas puedan volver otra vez a hacer presentaciones después de tanta virtualidad. Eh, y haríamos clase, ¿cierto? Entre otras cosas, aprovechando que estoy un poco atrasado en el programa, eh, si ustedes quieren, pero si quieren podemos también hablar y discutir y reflexionar, o sea, utilizar el espacio
para lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si quieren hablar y discutir sobre política y sobre la coyuntura, pues está muy bien también. Básicamente, esos son como la opción 2, digamos. Y la opción 1 es simplemente que dejamos todo pues con la normalidad, con el calendario con el que veníamos. Obviamente podemos hacer ajustes razonables de diferentes personas o grupos que quieran participar en política o lo que sea y que no puedan hacer las presentaciones. Digamos, también ahí podemos hacer ajustes razonables, ¿cierto? O sea, no son dos opciones opuestas, ¿cierto? Ni extremas, sino que como todo en este curso, ¿cierto? Todo se encuentra un poquito más en la mitad, para todo hay matices y podemos hacer ajustes razonables en ese sentido. Entonces, no sé, ¿qué quieren hacer? ¿O quieren definitivamente que enviemos el Google Forms explicando las dos opciones? Sí, de acuerdo. Es verdad, es verdad. Pues si les parece, sí. Y en ese sentido, entonces también las personas que quieran presentar o las personas que quieran ir enviando sus trabajos, súper bienvenidas. Y con eso podemos ir dándole retroalimentación mucho más oportunamente. Obviamente, eso no significa que los grupos y las personas que, digamos, estén participando más en política y que no puedan hacer tan oportunamente las entregas, pues les vayamos, digamos, y que no tengan la retroalimentación necesaria, ¿cierto? Vamos a hacer unos ajustes también ahí en el sentido de las evaluaciones que podamos hacer en ese sentido, ¿cierto? O sea, la idea es que todo, o sea, no perjudicar absolutamente a nadie. Y si hay alguien que siente, no sé, que tiene alguna condición particular, pues ustedes saben, ¿cierto? Cláusula de ajustes razonables y mucho más en asamblea permanente. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por allá en Zoom, ¿de acuerdo, Jorge y Miguel? Sí, profe, de acuerdo. Listo. Perfecto. Dicen que sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, ¿cierto? Abro el espacio si quieren hacer algún tipo de reflexión acerca de lo que está pasando, acerca de la coyuntura, acerca de la asamblea de la semana pasada. Si tienen alguna opinión, si quieren decir algo, si quieren preguntar algo, si quieren contar algo, si quieren invitar a alguna actividad política. ¿No? Sí. Gracias y pues, también como por tener una postura con respecto a las comunidades. No, casi ninguno nos hace. Vale, no, Sebastián, pues de eso se trata, ¿no? O sea, digamos, lo que se decida en las asambleas siempre es importante y siempre hay que tener, digamos, los espacios para poder discutir de esto. O sea, igual la coyuntura no es fácil, ¿cierto? Desde el punto de vista histórico, pues no es que sea algo único, a pesar de que se sienta como algo único, ¿cierto? Siempre hemos tenido eso que Laura Restrepo llama, ¿no? Historias de muchos entusiasmos, un poco con muchas decepciones a lo largo de la historia política del país, ¿cierto? Probablemente, ahí doy mi paso de ese como de viejito, ¿no? Probablemente ustedes lo sientan mucho más fuerte en este momento, pues por todo lo que ha pasado y por todo lo que venía pasando, etcétera. Yo sé que se ve como algo muy grave, pero si lo vemos desde una perspectiva internacional, histórica, lamentablemente Colombia no tiene ningún tipo de excepcionalismo, ¿cierto? Estamos metidos en unos debates de lo mismo que pasó con Trump, de lo mismo que pasó con AMLO en México, de lo mismo que pasó con Bukele, ¿cierto? Entonces, uno quisiera que su país fuera distinto, ¿cierto? Y que hubiera como algo más de conciencia política, más de participación política, ¿cierto? De todas formas, en el largo plazo y en la tendencia, uno sí pensaría que el país está cambiando, ¿no? Y que de todas formas, esto que ha estado pasando, independientemente de lo que pase en la segunda vuelta, eh, muestra que hay unos movimientos políticos y sociales mucho más fuertes que perduran y que tienen que perdurar, ¿cierto? Y que tienen que ir más allá
de un nombre o de unos nombres particulares. Eso creo yo que es lo más importante al final de todo de esta reflexión, y es como la reflexión que desde la academia, desde la historia, desde la economía incluso podemos hacer, ¿cierto? Entonces, pues solamente quería contarles eso, quería decirles eso. Ustedes saben que nosotros y nosotras como profesoras de la Universidad Nacional y funcionarios públicos no podemos participar en política, ¿cierto? Entonces, pues mucho más allá de eso no se puede hacer, a pesar de que haya funcionarios públicos de alta alcurnia que hayan estado participando en política, ¿cierto? Pero bueno, no porque otros funcionarios lo hagan, nosotros tenemos que hacerlo. Y eso, digamos que hago esa aclaración también porque a veces yo sé que los estudiantes, el movimiento estudiantil quisiera que los profesores tomáramos una posición un poco más clara políticamente, ¿cierto? De decir tal cosa. Por la Constitución y la ley, pues no lo podemos hacer tampoco, ¿cierto? En público. Entre otras cosas, ustedes saben que estas clases están grabadas y monitoreadas y son públicas, entre otras cosas, porque pues esto se trata de educación pública, pues las clases deberían ser públicas también en ese sentido, me parece a mí. Pero digamos que sí tenemos ese impedimento legal también de hacer eso, ¿cierto? Eso sí, cuando quieran personalmente, de forma privada, podemos hablar todo lo que quieran, podemos ir a tomarnos algo y está todo bien, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues también es para que ustedes entiendan a veces la posición difícil que tenemos los profesores y las profesoras de la facultad y de la universidad como funcionarios públicos también en ese sentido. Es un impedimento legal simplemente. ¿Listo? Eso no quiere decir que no podamos ir a marchar también, ¿cierto? Pero bueno. No sé, si quieran decir algo más, si tengan reacciones, inconformidades. Puede haber muchas inconformidades con lo que acabo de decir, ¿sí o no? John se ríe. No. Bueno, está bien, todas las inconformidades y todo lo que sea. Muy bien, entonces, ya habiendo decidido lo que vamos a hacer, entonces volvemos, digamos, a nuestras clases, ¿cierto? Obviamente, yo creo que aquí puede haber unos paralelos interesantes, unos análisis interesantes de lo que vamos a hacer, sobre todo cuando entendemos y estudiamos el rol de la tecnocracia, y en particular de los y las economistas, en la historia, ¿cierto?, del pensamiento económico, en la historia de lo que pasaba en algunos países y en lo que nosotros hoy en día podemos ver que está pasando en nuestro país, ¿cierto?, con tecnócratas, con unas posiciones bien interesantes como la de José Antonio Ocampo, por ejemplo, ¿cierto? Que probablemente ustedes hayan seguido la posición de Ocampo o incluso la de Alejandro Gaviria también, ¿cierto? Que son obviamente pues economistas renombrados, importantes para nuestra disciplina, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y yo creo que esta clase nos sirve también para darle una perspectiva histórica a ese rol de la tecnocracia, a ese rol de la experticia económica en diferentes contextos y en particular en el contexto en el que estamos ahora, ¿cierto? Fíjense un poco la posición de Ocampo, por ejemplo, de decir, vea, nosotros tenemos un programa, el más sólido según él, ¿cierto? Y pues la persona que quede elegida como presidente nos puede llamar a nosotros para que le podamos ayudar en la consecución de ciertos objetivos, para sobre todo entender cuáles son los mecanismos específicos que tiene el Estado y que tiene la política colombiana para poder alcanzar ciertos objetivos, en lugar de solamente plasmar unas ideas de forma, en algún caso, ¿cierto?, muy olímpica, ¿cierto? Y en otra forma, un poco, según Ocampo, ¿cierto?, con algo de irrealismo e irresponsabilidad fiscal, ¿cierto? Entonces, fíjense esa posición tan interesante de un tecnócrata desde su experticia. Nosotros como economistas, no importa qué tipo de gobierno sea, no importa quién sea el presidente, podemos todo el tiempo ofrecer algo de conocimiento, ¿cierto? Una posición distinta a la de Alejandro Gaviria, ¿cierto? Que va a tomar una posición política por varias razones y que va a explicar, digamos que a pesar de que haya algunas contradicciones con lo que él venía defendiendo en los meses pasados,
pues cree que esa es la posición que se debe tomar en este momento, ¿cierto? Entonces, por un lado, eso nos muestra que obviamente no todos los tecnócratas y toda la experticia económica es la misma y no todos son los mismos, ¿cierto? También cada uno puede tener unas posiciones particulares, pero me parece interesante llamar la atención sobre esa posición en particular de Ocampo. Obviamente, pues esa posición se le cayó, ¿cierto? Ayer pues le cerraron la puerta en la cara, pero es interesante, ¿cierto? Y entre otras cosas, es interesante eso que Ocampo pensaba también de decir, vea, es que ahí hay un candidato, una candidatura sin ninguna idea, o más bien con ideas demasiado populistas, incluso peligrosas para la democracia. Nosotros desde la experticia económica, desde un equipo técnico y demócrata también serio, queremos ofrecerle la opción a esa candidatura populista, ¿cierto? De volverse un poco más seria, de aterrizarla un poquito. Entonces, interesante eso también, ¿cierto? Obviamente, desde el punto de vista político, pues es difícil entenderlo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista técnico, poder amarrar a una candidatura o tratar de amarrar una candidatura que podía hacer muchas cosas o que puede hacer muchas cosas inconstitucionales, ¿cierto? Populistas, etcétera, tratar de amarrarla hacia, hacia un programa mucho más sólido, pues puede ser por lo menos interesante, ¿cierto? Es por lo menos desde la tecnocracia, me parece que es un poco el argumento, darle también un asidero democrático, ¿cierto? Y técnico importante a unos políticos, en este caso un político populista que quisiera, digamos, hacer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, solamente quería llamar la atención al respecto y creo que dentro de esta historia de lo que ha pasado en América Latina en particular, ¿cierto? Con la tecnocracia, podemos hacer varios paralelos en ese sentido, ¿cierto? Y solamente estoy tratando, otra vez, no de minimizar la coyuntura en la que estamos, ni mucho menos, sino de tratar de darle una perspectiva un poquito más de largo plazo, ¿cierto? Y de entender que lamentablemente esto ya nos ha pasado muchas veces, ¿cierto? Y que afortunadamente, pues, el país, pues, con muchos problemas, muchas dificultades, muchos problemas de desigualdad, etcétera, más o menos ha sobrevivido y hemos ido mejorando en muchos aspectos, creo yo, ¿cierto? Históricamente es lo que uno ve. Entonces, muy bien, eso quisiéramos como ese paralelo, que tengan en cuenta ese paralelo. Igual, súper bienvenidas todas sí, Melissa. Requerimientos o lo que realmente está bien. Entonces, no sé sí, o sea, como si te da como o más de un tiempo para el gusto de cómo es también ese rol de la experiencia y si realmente si llega al escenario y se insertan las agendas políticas o simplemente quedan como recomendaciones de esto es lo que deberían hacer y también lo que se veía como en las posiciones que veíamos, ¿no? No es lo que usted tiene que hacer, pero realmente en la agenda política y la parte política realmente, la materialización política, es así, pues, difícilmente llega. Entonces, no sé si eso también te da a esa arrogancia que es la que parte de los expertos, como sea esa relación. Sí, súper interesante lo que planteas, Melissa, acerca de la arrogancia que pueda llegar a tener los expertos, en particular los economistas, con respecto a yo sí puedo hacer cosas, ¿no? Digamos que en ese caso particular de Ocampo, con las negociaciones entre su equipo y Fajardo y compañía, con Rodolfo Hernández en particular, digamos que hay una cosa ahí y es que ellos, me parece, ¿cierto? Yo no sé, yo no he hablado con Ocampo pues como para estar totalmente enterado, pero me da la impresión de que ellos sentían que no solamente tienen el conocimiento de, digamos, técnico
económico para llevar a cabo unas reformas que se necesitan, sino también tienen el conocimiento de haber participado en diferentes gobiernos, sobre todo Campo como ministro varias veces, y entender y saber cómo es que funciona el tejemaneje directamente de la acción política, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí ellos sí tenían como digamos, más allá de lo que uno pueda decir que es ese orgullo, ese sentimiento de superioridad de los economistas que en general, pues está ahí, ¿cierto? Yo creo que en Ocampo, por lo menos él te da una impresión un poco distinta, ¿cierto? Es un economista que da la impresión de ser un poco menos arrogante, pues, no sé, no lo conozco personalmente, entonces no sé, es lo único que he visto, pues, de él y lo que he leído de él, etcétera. Entonces, en ese caso, yo creo que había esa idea. Fíjense que Ocampo también en su posición con Petro está diciendo más, digamos, Petro lo llamó a ser ministro en algún momento, ¿cierto? Yo no sé si eso siga en pie o no, no tenemos ni idea, pues. Pero Ocampo en ese sentido sí dijo más, bueno, pues yo le puedo ayudar como quiera, yo no necesariamente necesito tener un ministerio, yo ya he sido ministro, a mí pues eso no es que me trasnoche la idea de volver a ser ministro, ¿cierto? Entonces ahí sí, más como unas comisiones, como de, bueno, venga, les ayudamos a aterrizar algunas de las ideas que según ellos, pues no están totalmente bien en el programa de Petro, ¿cierto? Entonces sí hay una posición un poquito distinta en ese sentido, pero Campos en ningún momento ha dicho, yo no quiero ser tampoco ministro de Petro. Él dice, bueno, hay que ver qué pueda pasar. Entonces, sí, yo creo que ahí es más una preocupación por los aspectos técnicos y democráticos de esa candidatura de Rodolfo Hernández, me parece a mí, ¿cierto? De decir, aquí les podemos devolver algo de razonabilidad, ¿cierto? Y algo de tecnicidad, pues, a eso que todavía no se sabe ni qué es exactamente, ¿cierto? Es que ese es el problema grande. Entonces, eh, por muy cuestionable que pueda ser esa movida desde el punto de vista político, otra vez yo quiero llamarles la atención sobre esa forma en que desde la tecnocracia se pueden aterrizar a unas ideas, ¿cierto? Se pueden construir unas ideas democráticas en este caso, ¿cierto? No porque todos los tecnócratas sean demócratas, pues por naturaleza, ¿cierto? Pero en el caso de José Antonio Campo y de su equipo, pues sí hay algo de esos valores que quieren defender, me parece a mí, ¿cierto? Entonces, pero de acuerdo, digamos, siempre está ahí el tema de nosotros sabemos más, somos técnicos, economistas, etcétera, ¿cierto? Aunque otra vez, recuerden, ¿cierto? No, los únicos tecnócratas no son los economistas, afortunadamente, ¿cierto? Hay tecnócratas de todas las profesiones eh, y en ese sentido, pues puede haber otra actitud hacia la tecnocracia también muy constructiva y mucho más pluralista. No sé si tengan otras reacciones. Reaccionen todo lo que quieran, por favor. Ustedes saben en general, pero además ahora en asamblea permanente mucho más. Bueno, igual la idea es que todas esas reflexiones las podamos hacer con respecto a lo que yo les voy contando. Voy a tratar de ir corriendo un poquito, ¿cierto? Les había contado acerca de esa definición del neoliberalismo, de la dificultad de poder hacer una definición del neoliberalismo, entre otras cosas por los diversos lugares de orígenes, de donde origina más bien ese pensamiento, ¿cierto? Pero además entendiendo que el neoliberalismo va a tener diferentes momentos en la historia, ¿cierto? Y solamente en el primer momento de la historia, por allá en los años 40, vamos a tener un grupo específico que va a reivindicar la etiqueta del neoliberalismo y que se van a presentar a ellos mismos en general, ¿cierto? Como los neoliberales. Y esto va a pasar en 1947, fíjense, también después de la Segunda Guerra Mundial, en la Mont Pelerin Society, que es una asociación, ¿cierto? Una conferencia que se hace anualmente, todavía hoy en día, de pronto hoy en día con un poco menos de fuerza, un poco menos de bombos y platillos, ¿cierto? Pero en esa época va a ser una conferencia organizada por Hayek en Suiza, ¿cierto? Entonces, señor Felipe. La Mont Pelerin Society es la sociedad del Monte Pelerin. Es un monte, pues, en Suiza,
y nada más es un nombre, pues el nombre de un lugar, Mont-Pelerin. Entonces sí, pues eso no es simplemente sí por el lugar, pues no tiene ningún tipo de, se hubiera podido llamar, no sé, el Cubo, el Cubo Society. Claro, pero entonces ahí viene una cosa para problematizar todavía más lo que nos está contando Felipe, ¿cierto? Lo primero es que Keynes es el más liberal de todos. Sí, pero fíjense que todos estos, y aquí viene digamos, los orígenes de la Mont Pelerin Society, es digamos, es una continuación de otra reunión que se empezó a organizar en Francia en 1938, que se llamó el Coloquio Walter Lippmann. Walter Lippmann fue un economista muy importante en Estados Unidos, sobre todo un economista que muchas veces no lo tenemos en el radar de la historia del pensamiento económico, porque fue un comunicador de ideas. Era un periodista, ¿cierto? Economista hecho y derecho, pues, pero que se encargaba sobre todo de vulgarizar diferentes ideas, ¿cierto? Y de ponerlas en la discusión pública. Y Walter Lippmann era un tipo, obviamente, muy liberal, pero en un pensamiento muy cercano a Keynes, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí, ahí es donde yo les digo, nos toca romper un poco esas estructuras de decir, bueno, no, es que los neoliberales definitivamente tienen que ver con el pensamiento austriaco puramente dicho, ¿cierto? Y con el pensamiento neoclásico y el de Chicago, etcétera, distintos y muy distintos a los keynesianos y a Keynes. En sus orígenes no tanto, ¿cierto? Por eso yo insisto acerca de la importancia de entender el liberalismo de Keynes, ¿cierto? Y también de muchos keynesianos, y también lo que dijimos a lo largo del primer módulo, ¿cierto? Que la idea de los keynesianos, pues no era hacer la revolución, ni mucho menos, ¿cierto? Sino ciertas reformas, sobre todo para hacer que el capitalismo funcionara bien, ¿cierto? Recuerden eso. Y en ese sentido, aquí encontramos también unos orígenes que digamos, más o menos comunes, ¿cierto? No quiere decir esto que sean exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero aquí hay una defensa también de unas ideas keynesianas muy interesantes en los orígenes de lo que va a ser esa sociedad de la Mont Pelerin Society y de lo que ellos van a llamar el neoliberalismo. Entre otras cosas, recuerden ustedes que Hayek y Keynes fueron amigos toda la vida también, ¿cierto? Personales. O sea, esto no era aquí como una cosa como el rap es... no, pues en el rap lo muestran muy bien. ¿Se acuerdan del rap de Keynes y Hayek? Lo muestran muy bien, ¿cierto? En ese sentido es históricamente, dan en el punto, ¿cierto? Entonces, es solamente para contarles un poco eso, ¿cierto? Para problematizar un poquito esos orígenes. La idea de estas personas es reunir un grupo de intelectuales para desarrollar una filosofía de la libertad en un contexto de pesimismo generalizado frente al capitalismo. Fíjense otra vez, ¿cierto? Otra vez viene esta idea de la crisis del capitalismo, ahora sí es que se nos fue al traste del capitalismo, ¿cierto? Estamos otra vez en crisis, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. No solamente una crisis del capitalismo, es una crisis de los valores liberales, de los valores democráticos, que entre otras cosas demuestran durante la Segunda Guerra Mundial su fracaso, ¿cierto? Con las atrocidades de los regímenes fascistas en Alemania y en Italia, pues obviamente la humanidad tiene que tiene que cuestionarse qué es lo que está haciendo, cómo está organizando no solamente la economía, sino la sociedad y la política en general. Entonces el objetivo de estos neoliberales es justamente decir, los valores liberales y democráticos están en crisis, ¿cierto? Y el capitalismo parece estar en crisis. Entonces vamos a tratar de defender justamente esa filosofía de la libertad en este contexto tan pesimista después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fíjense cómo va a haber diferentes vertientes de cómo defender el liberalismo de alguna u otra forma, ¿cierto? Lo decíamos en el módulo 1 con la economía del bienestar y el estado del bienestar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto entra dentro de esas mismas discusiones o por lo menos en ese mismo contexto. La mayoría de los participantes, por lo menos al principio, van a ser casi todos hombres, ¿cierto? Y la mayoría van a ser economistas también.
Va a estar obviamente Hayek, va a estar Mises o von Mises, va a estar Milton Friedman también, por ejemplo, ¿cierto? Por aquí no se ve muy clara la foto, pero aquí está sentadito von Mises presidiendo esa sesión. Y estos participantes, como les decía, se van a declarar a ellos mismos neoliberales y van a pretender, sobre todo, influenciar el clima de la opinión general y formar una nueva generación de liberales. Ustedes van a ver que no tienen una agenda, parece a un candidato presidencial, una agenda totalmente definida con unos objetivos específicos, etcétera, sino lo que quieren hacer es algo mucho más general de influenciar el clima de discusión, ¿cierto? Y de opinión general. Y ya les voy a mostrar qué es lo que, a qué es lo que me refiero con que no tenían una agenda demasiado específica, ¿cierto? Y definitivamente la figura dominante va a ser Hayek en ese momento, entre otras cosas porque acababa de publicar su libro en el 44, The Road to Serfdom, ¿cierto? El camino a la servidumbre, que pues va a ser un clásico también de la filosofía política del siglo XX. Y en particular, para lo que va a servir esta MPS, ¿cierto? La Mont Pelerin Society, es que se va a convertir en ese centro, en ese núcleo de una red de personas e intelectuales que quieren repensar la libertad y que quieren repensar el liberalismo y que de alguna u otra forma van a ser muy importantes para liderar esa transformación de la que hablábamos que se va a consolidar más o menos en los 70 y en los 80 al interior de la disciplina económica con respecto al pensamiento en pro, digamos, de un poco más de mercado, ¿cierto? De libre mercado, de desregulación, ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos un poco la declaración de la Mont Pelerin Society en el 47, nos encontramos con lo siguiente, otra vez en inglés, perdón, ¿cierto? Pero vean lo que nos dice. Nos van a decir unas cosas con las que muchos y muchas podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Sobre todo en ese contexto. Y más adelante nos van a hacer unas propuestas de 6 puntos acerca de lo que se supone que quiere hacer la Mont Pelerin Society y de lo que se supone que es el neoliberalismo. Ustedes me van a decir qué tan concreto es esto, ¿cierto? Qué tan claro es esto también. Entonces nos dice lo primero, the central values of civilization are in danger. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial. These developments have been fostered by the growth of a view of history which denies all absolute moral standards and by the growth of theories which question the desirability of the rule of law. ¿Cierto? Entonces, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta de que esos valores de la civilización están totalmente en peligro, entre otras cosas porque no existe ningún tipo de moral en términos de nuestras organizaciones políticas, ¿cierto? Pero tampoco incluso las teorías y la ciencia, digamos, se adaptan a poder respetar el orden y las leyes, ¿cierto? Entonces, fíjense que es no solamente una crítica al sistema político y al sistema económico, sino es también una crítica al tipo de conocimiento que estamos produciendo y al tipo de ciencia que hemos producido que ha estado, sobre todo en el caso obviamente de Alemania, ¿cierto?, en favor de unos ideales no solamente absurdos, sino sobre todo inhumanos, ¿cierto?, que van además en contra de la humanidad. Entonces, fíjense toda la crisis que obviamente con la que la mayoría de personas, pues después de la Segunda Guerra Mundial, está de acuerdo, ¿cierto? Esto no es nada nuevo ni es específico a los neoliberales. Nos dicen, el grupo de los neoliberales holds further that they have been fostered by a decline of belief in private property and the competitive market. Entonces aquí sí ya hay algo un poco más específico al neoliberalismo, ¿cierto? Entre otras cosas, todos esos problemas que tenemos, morales, políticos, científicos, tiene que ver porque hay un declive en la creencia y la fe, ¿cierto?, que podemos tener en la propiedad privada y en el funcionamiento de los mercados competitivos, ¿cierto? Ahí ya entonces tenemos una posición política mucho más clara, y nos dice, for without the diffuse power and initiative associated with these institutions, it is difficult to imagine a society in which freedom may be effectively preserved, ¿cierto? Y ahí viene el argumento, esto tiene que ver
con que si no tenemos unas sociedades que están organizadas alrededor de la propiedad privada y de los mercados competitivos, podemos caer en unos problemas, ¿cierto?, de falta de difusión del poder y de iniciativa, en donde vamos a tener unas concentraciones de poder muy importantes. Hacia allá va un poco ese argumento, ¿cierto? Y esos van a ser unas ideas muy fuertes más adelante también en la nueva economía política para otorgarle un espacio muy importante, por ejemplo, también desde Friedman, a los mercados como la institución por excelencia que nos ayuda a organizar no solamente la economía, sino también la sociedad y la política incluso, ¿cierto? Ya vamos a detenernos un poco de eso. Entonces, lo que nos van a decir es que simplemente, dados todos estos problemas, es necesario llevar a cabo diferentes, digamos, mayores estudios, ¿cierto? Y sobre todo, tratar de estudiar los siguientes 6 temas muy importantes. Lo primero, entonces, es the analysis and explanation of the nature of the present crisis so as to bring home to others its essential moral and economic origins. Entender históricamente cuáles son los orígenes morales, económicos, etcétera, de la naturaleza de la crisis presente. Ese es el primer punto que va a definir al neoliberalismo, ¿cierto? Señor. Ajá. Pues en ese caso tiene que ver sobre todo con todo el tema del holocausto, ¿cierto? Con todo el tema de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de haber vuelto a esclavizar personas simplemente por su origen, ¿cierto? Nacional, racial, etcétera. Y en ese sentido, pues eso que los neoliberales van a reconocer y el mundo en general, ¿cierto? Una crisis absolutamente de los valores morales en general de la humanidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a cometer semejantes atrocidades de forma organizada, ¿cierto? Con semejante fuerza militar, estatal, pero también científica, ¿cierto? Y ese va a ser uno de los grandes puntos de crítica de los neoliberales durante tanto tiempo, ¿cierto? Y digamos esa degradación en ese sentido. A eso se refiere. Buena pregunta, no sé. No sé qué tan críticos eran con respecto a los imperios coloniales que todavía seguían vigentes. La verdad no sé. La verdad ahí sí prefiero ser honesto y no, porque sí, y no, no presentar ese orgullo de experticia como los economistas y más bien ser totalmente sincero y decir no sé. Claro, no, y en todas partes, en todas sus colonias, obviamente, sí. Los mismos de la Resistance, ¿no? Estaban allá peleando contra los africanos y contra los asiáticos. No, obviamente, y en Vietnam también. Recuerden que la guerra en Vietnam empezó con Francia. Entonces, sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí hay unas contradicciones gigantes, ¿cierto? Aquí hay unas contradicciones enormes de una visión también muy eurocentrista y muy centrada en unos valores occidentales, de unas ideas de la civilización. Volvemos a la teoría de la modernización, ¿cierto? Que definitivamente marcan el pensamiento de estas personas. Entonces, la pregunta de Felipe totalmente al lugar, ¿cierto? De verdad no tengo ni idea, pero uno se podría imaginar que hay también ahí una especie de superioridad moral, ¿cierto? Que pueden sentir estos neoliberales con respecto a otros, digamos, a las colonias, ¿cierto? Pero que no necesariamente tiene que ver con su pensamiento neoliberal directamente, sino que tiene que ver más con el zeitgeist, ¿cierto? Con el espíritu de la época, ¿cierto? Y de esa época y de esta, ¿cierto? Eso no ha cambiado mucho, lamentablemente. Pero que tiene que ver con todos esos valores de los que hemos hablado, de la teoría de la modernización, de la colonización, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, buena pregunta. Me queda totalmente de tarea porque no sé, y les queda de tarea a ustedes y me cuentan.
porque no sé, Sebastián. O sea, que prácticamente es como usar la actividad a gobiernos autoritarios más estables. Sí. Y en cuanto a teoría política para la gobernanza. Ya vamos para allá, pero entonces el argumento simplemente para adelantártelo es que no hay ninguna, ¿cierto? Hay algunos que van a defender su idea mucho más austriaca, obviamente está Hayek, está Mises, ¿cierto? Entonces, la idea de que no se debe matematizar la economía va a ser muy fuerte en un buen pedazo del neoliberalismo, por ejemplo. Y en ese sentido, pues desde los austriacos, importante poder darle, digamos, el mayor espacio posible al funcionamiento de los mercados, a la libertad de los agentes en general y a que el Estado pueda reducirse a su mínima expresión. Pero vamos a tener a las personas de Chicago, en particular a Milton Friedman, que va a decir, no, espérense, el mercado, el Estado, sí, el mercado es muy importante, ¿cierto? Y lo podemos utilizar como principio rector de la organización, no solamente de la economía, sino de la sociedad también. Pero recuerden que antes del mercado tenemos que tener definitivamente un Estado muy importante. Incluso Hayek también va a defender la importancia del Estado a lo largo de su carrera, ¿cierto? Pero Friedman también lo va a hacer de forma muy clara. Y entre otras cosas vamos a tener al ordoliberalismo, que va a ser todavía más claro en esa idea desde la tradición alemana de decir necesitamos tener una burocracia fuerte, una tecnocracia fuerte, que nos ayude a tener un marco jurídico y un marco institucional suficientemente fuerte para que esas fuerzas del mercado funcionen bien. ¿Cierto? O sea, desde el punto de vista económico y de teoría económica, cuando uno empieza a mirar todos los detalles de esas propuestas neoliberales, por eso les digo, no son tan diferentes de las keynesianas, o por lo menos de las de Keynes en muchos aspectos, ¿cierto? Y sobre todo son muy razonables y son digamos, científicamente tienen mucho sentido también, ¿cierto? Pero no va a haber una teoría económica con la que el neoliberalismo se vaya a identificar directamente, ni mucho menos una metodología. Eso hace parte, digamos, del pluralismo que hay también al interior del neoliberalismo, pero lo que tú dices, Sebastián, es súper importante y de eso se trata también todo lo que les estoy contando. El neoliberalismo nace como respuesta también a esos regímenes totalitaristas de los años 30 y a esa idea de que estamos en una crisis moral y en una crisis política y económica después de la Segunda Guerra Mundial, en una crisis humanitaria de proporciones muy importantes. Puede ser, sí, tiene que ver con eso. Y sobre todo porque entonces lo que decía hace un momento, ¿cierto? Y en esta citación, hay un problema con la organización de un Estado demasiado fuerte, pero también con la organización de unos monopolios demasiado fuertes, ¿cierto? Por eso ellos defienden la idea de competitive markets, ¿cierto? No es el mercado solamente, es el mercado competitivo, efectivamente competitivo. Cuando hay una concentración de poder, sea poder político, sea poder económico, podemos caer en estos problemas de crisis morales, de crisis políticas, de crisis económicas, de crisis humanitarias. Ese es en el fondo el argumento de estos neoliberales, ¿cierto? Entonces, digamos, esa alergia, si ustedes quieren, a la concentración de poder, sea el tipo de poder que sea, a partir del agente económico que sea el Estado o sea unos privados también, ¿cierto? Por eso la idea también de los mercados competitivos. Claro, claro, esto es solamente en el concepto, ¿cierto? Y esta es la declaración, digamos, teórica, metodológica que están haciendo en la Mont Pelerin Society en 1947. Este es el mundo ideal. Otro problema es ya lo que nos decía Melissa hace un momento también, bueno, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cómo hacemos para que estas grandes ideas, ¿cierto? Puedan tener un asidero en la práctica efectivamente, ¿cierto? Y eso ya es otra cuestión, eso ya es otra pregunta totalmente distinta. Total. Ahora vamos a hablar de eso. Listo, qué bonito.
Ahorita vamos a hablar de eso, pero sobre todo recuerden algo que ya les mencionaba en la clase pasada, y es que en Chile, ese gobierno tan neoliberal que supuestamente habría sido el gobierno de Pinochet, no fue neoliberal realmente, sino hasta los años 80 y eso, ¿cierto? Antes de eso seguía siendo un gobierno, obviamente autoritario, entonces en ese sentido nada neoliberal, según los principios neoliberales, ¿cierto? Pero además de eso, que continuó una cantidad de políticas que había implantado Allende, como por ejemplo la de la nacionalización de diferentes minas, etcétera, pero además que venían desde antes de Allende, ¿cierto? Con el presidente anterior, cuyo nombre creo que es Frei, pero ahora no me acuerdo, ¿cierto? Que eran unos movimientos incluso que hacía parte como de la democracia cristiana, ¿cierto? Relativamente conservadora, pero progresista en algunos casos, y se venían dando unos procesos que era un poco como lo que yo les llamaba la atención hace un momento, ¿cierto? Unos procesos de largo plazo que también vienen pasando en Colombia, ¿cierto? Con una cantidad de, digamos, victorias en términos de justicia social comparado con hace 20, 30 años, muy impresionante, ¿cierto? En temas de salud, de educación, de incluso aumento de la riqueza, ¿cierto? De los ingresos, por lo menos. Entonces, digamos que hay algo de eso. Pero obviamente el tema de la práctica, John, llevar esto a la práctica, pues como cualquier tipo de teoría o pensamiento es muy difícil. Felipe. Ajá. Exactamente. Y además, fíjense, lo que tú dices, Felipe, es muy importante. Lo que ellos quieren hacer es influenciar, ¿dónde era que estaba esto, cierto? Influenciar un poco la opinión pública en general, ¿cierto? El debate en general, poner unos temas sobre la mesa, sin decir exactamente cómo es que vamos a llevar eso a la práctica. Ya para eso necesitamos unas comisiones, mirar el contexto específico de cada país, etcétera, ¿cierto? Pero entonces, y esa discusión pues se da desde cualquier tipo de teorías, de cualquier tipo de conocimiento económico, ¿cierto? Sea neoliberal, sea keynesiano, pues keynesiano, lo que sea, es cómo vamos a hacer para llevar esto que suena relativamente bien en el papel, ¿cierto? A la práctica y a que sea efectivo. Muy bien, ese era el primer punto, ¿cierto? Entonces, entender esas causas históricas de la crisis actual. El segundo, the redefinition of the functions of the state, so as to distinguish more clearly between the totalitarian and the liberal order, ¿cierto? Entonces, volver a pensarnos el Estado y volver a pensar entonces las funciones del Estado, en particular para distinguir de forma más clara entre el orden totalitarista y el orden liberal. Absolutamente general, ¿cierto? O sea, listo, ok, bueno. Tercero, además de esto, obviamente, para poder llegar a un consenso de estos 6 puntos, eso es peor que la coalición de la esperanza, ¿cierto? O sea, eso, llegaron a unas discusiones impresionantes con unas... agüita. Esos son unas discusiones gigantes, ¿cierto? Que el mismo Milton Friedman menciona y dice, vea, es que aquí somos tan diversos entre nosotros neoliberales que no logramos tener una agenda con unos puntos suficientemente específicos con los que podamos estar todos de acuerdo. Por eso también son tan generales esos consensos también, ¿cierto? Pero ellos sí querían hacer una declaración de cuáles son los principios de la Mont Pelerin Society para darlos a conocer públicamente, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está ese tema. Tercer punto, methods of reestablishing the rule of law and of assuring its development in such a manner that individuals and groups not in a position to encroach upon the freedom of others and private rights are not allowed to become a basis of predatory power. Entonces, la idea de poder reestablecer el orden constitucional simplemente, ¿cierto? En general, justamente para evitar que algunos individuos y algunos tipos de agentes, fíjense que no es solamente el Estado, se pueda acaparar algún tipo de poder en la sociedad. Que otra vez, insisto, no es solamente poder económico, es poder político también, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el tercer punto. El cuarto, the possibility of establishing minimum standards by means
not inimical to initiatives and the functioning of the market. Entonces, la posibilidad de establecer algunos estándares mínimos en general sociales, ¿cierto? Y económicos también, fíjense que no es todo sálvese quien pueda y cada quien está absolutamente solo en este estado de naturaleza, ¿cierto? Que es la economía. No, hay que establecer unos estándares mínimos, pero que no vayan en contra de la iniciativa y del funcionamiento del mercado, ¿cierto? Hay que tratar de armonizar esas dos cosas, que haya unos estándares mínimos, pero que el mercado igual siga funcionando. Suena muy parecido a Keynes, ¿cierto? Suena muy parecido a Beveridge, en el reporte Beveridge, ¿cierto? No está tan lejano. El quinto, methods of combating the misuse of history for the furtherance of creeds hostile to liberty. Entonces, bueno, necesitamos encontrar métodos que combatan esa mala utilización de la historia y de las narrativas de la historia para, digamos, fomentar algunas creencias que son hostiles a la libertad. Eso es una referencia directamente a los nazis, ¿cierto? Directamente al fascismo, con esa idea de ese excepcionalismo alemán y esa superioridad alemana, etcétera, de la raza alemana o lo que quiera que sea eso, ¿cierto? Que obviamente pues son hostiles al sistema de valores liberales, ¿cierto? Entonces, eso también es una de las preocupaciones importantes. Y sexto, the problem of the creation of an international order conducive to the safeguarding of peace and liberty and permitting the establishment of harmonious international economic relations. Multilateralismo, ¿cierto? Muy parecido al keynesianismo también, Bretton Woods, etc. El establecimiento de un orden social que nos permita garantizar la paz mundial, ¿cierto? Naciones Unidas, multilateralismo, instituciones económicas también que nos ayuden en ese sentido. Entonces, fíjense, esos son los ¿cómo diríamos eso, no? Los malvados neoliberales. Eso es lo que están proponiendo los malvados neoliberales en su declaración de constitución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? ¿Qué tan irracional es esto? Entre otras cosas, hablando desde el contexto en el que estábamos hablando, ¿cierto? Acuérdense cuando hablamos del consenso de Washington, hablamos a principios de los años 90, finales de los 80, después de un contexto de la década perdida de América Latina, entre otras cosas. Esto es después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Ese es entonces el grupo de personas, de intelectuales, en particular de economistas, que hacia los años 40 y hasta los años 50 se van a identificar con esa etiqueta que es el neoliberalismo. Después de ahí, las personas van a dejar de identificarse con esa etiqueta, salvo por nuestro expresidente César Gaviria, ¿cierto? Que en los 90 se va a poner su propia etiqueta de neoliberal, pero eso pues es otra historia, ¿cierto? Una historia, digamos, de retórica, de tratar de persuadir de que lo que él está trayendo es algo nuevo y es liberal, entonces neoliberalismo, pues, ¿por qué no, cierto? Y que, pues sí, tiene que ver con algunas de estas ideas, ¿cierto? De apertura de algunos mercados, etcétera, pero que definitivamente, pues, está lejos de los orígenes de lo que significó el neoliberalismo en los años 40 y los años 50, ¿cierto? En cambio, como les decía hace un rato, hoy en día, cuando se utiliza la etiqueta neoliberal, neoliberalismo, etcétera, en general se está utilizando desde una posición que quiere ser opuesta a algunas de estas ideas, ¿cierto? Que igual sigue definiendo de forma demasiado general lo que se supone que es el neoliberalismo, ¿cierto? Pero que no tiene, digamos, que crea, si ustedes quieren, de alguna forma, un caballito de batalla contra algunas ideas generales, contra algunas posiciones que pueden ser políticas, que pueden ser económicas, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense la diferencia de cuando alguien reivindica una etiqueta para sí mismo, para sí misma, ¿cierto? Comparado con cuando es otra persona la que está tratando de hacer un argumento en contra de algo relativamente etéreo, ¿cierto?
Eso es lo que se llama también en historia del pensamiento económico la creación de unas narrativas y de una narrativa estándar particular, ¿cierto? Y lo veíamos, lo mencionábamos rápidamente, por ejemplo, con el caso de Keynes. Recuerden ustedes cuando ustedes leen la teoría general de Keynes, cómo empieza Keynes con su primer capítulo súper cortico, ¿qué es lo que está haciendo? Está definiendo qué es la classical economics, ¿cierto? ¿Qué es la economía clásica? ¿Y a quiénes mete en la economía clásica Keynes? Mete a Pigou, que está al lado de él, sentado en Cambridge, ¿cierto? Y de Pigou, de ahí para atrás, a todo el mundo. Desde Adam Smith hasta Pigou. Todo el mundo es economía clásica, ¿cierto? Es un poquito complicado, o sea, ¿cómo vamos a decir que Pigou es igual que Ricardo, es igual que John Stuart Mill, o es igual que Smith, ¿cierto? Pero Keynes lo hace como un artefacto de retórica absolutamente legítimo para decir, vea, yo les traigo algo nuevo. La teoría general, es que no es cualquier cosa más, es la teoría general, ¿cierto? Yo les voy a explicar absolutamente todo, algo que mis colegas anteriores no lograron hacer. ¿Cierto? Entonces, fíjense que es un argumento también de persuasión. Y en ese sentido se utiliza también hoy en día, sobre todo desde el periodismo, la idea del neoliberalismo, ¿cierto? Reacciones, preguntas, inconformidades. No. No. Silencio, interesante. Listo. Bueno, nada para señalar, como dirían los franceses. Ok, perfecto. Silencio. Muy bien. Pero además, entonces, otro aspecto bien importante que hay que tener en cuenta es que obviamente, pues estas ideas son demasiado etéreas, demasiado generales, ¿cierto? Muy poco aterrizadas, pero sobre todo la Mont Pelerin Society no va a ser suficiente y los autores que están dentro de la Mont Pelerin Society no van a ser suficientes para poder diseminar sus ideas y su pensamiento simplemente porque sus ideas fueran mejores o no. Para eso va a haber una, digamos, toda una red de instituciones que se van a crear, entre otras, algunos tanques de pensamiento, ¿cierto? Que van a apoyar ciertas ideas, ahí sí ya un poco más concretas en algunos casos, ¿cierto? En favor del libre mercado en particular, para tratar de aterrizar todos esos 6 puntos de los que estábamos hablando y que van a llevar a cabo toda una estrategia entonces de diseminación de este tipo de ideas, de diseminación de investigaciones que parten desde este tipo de ideas y que fíjense ustedes, juegan un papel parecido al que jugaron instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional o como la CEPAL para institucionalizar algunas ideas acerca de la economía del desarrollo, para diseminarlas y también para entrenar personas dentro de esa experticia que va a ser esa subdisciplina de la economía del desarrollo, ¿cierto? Obviamente el neoliberalismo no se va a convertir en una subdisciplina, ¿cierto? Pero algunas ideas sí van a empezar a, digamos, a cristalizarse dentro de estas instituciones. Entre otras cosas, recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial entramos en un contexto de Guerra Fría muy importante, en donde la Guerra Fría no solamente pasa entre estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que sucede también al interior de Estados Unidos mismo y al interior de todos los países, ¿cierto? Con la idea de la invención de este enemigo interno, en particular del problema, ¿cierto?, del comunismo, el fantasma del comunismo al interior de los países. Y en Estados Unidos en particular va a pasar algo que ya mencionamos, que es este macartismo, ¿cierto? Recuerdan que era el macartismo, con la House of Un-American Activities, la casa de actividades no americanas, ¿cierto? O antiamericanas, que van a perseguir literalmente a todo lo que parezca un poco más de izquierda, un poco más socialista, comunista, etcétera, ¿cierto? De forma muy importante. Y en ese sentido, estos think tanks, estos tanques de pensamiento, estas instituciones, pues van a participar de esa cruzada en contra del socialismo y en favor de la libre empresa y del liberalismo, ¿cierto? Entonces, digamos que todo ese ambiente político también que va a haber al interior de Estados Unidos va a ser obviamente propicio, ese ambiente político en contra
del socialismo, ¿cierto? Va a ser propicio para que estas ideas y estas instituciones tengan cada vez más fuerza al interior de Estados Unidos. Y en particular, estas instituciones van a tener financiamiento también de esas fundaciones filantrópicas como la Ford Foundation, ¿cierto? Como la Rockefeller Foundation. La Ford se va a convertir en la más importante fuente de financiamiento a partir de los años 50, 60. Antes de eso había sido sobre todo la Rockefeller Foundation, ¿cierto? Pero en ese momento la Ford va a tomar mucha más importancia, como les decía, también la Universidad Nacional, también la Universidad de los Andes, muchas universidades en el mundo y en particular en América Latina recibimos fondos de esas instituciones y se van a posicionar todas esas instituciones como lugares sin ánimo de lucro, desinteresados y de alguna u otra forma defendiendo una idea de objetividad en el tipo de conocimiento que se produce muy importante, ¿cierto? Y eso, entre otras cosas, va a tener repercusiones sobre ese nuevo tipo de experticia que ya veníamos desarrollando. Recuerden ustedes, digamos, lo que había pasado también con Mitchell y con Fisher a principios del siglo XX, con la cuantificación de la economía, ¿cierto? Y de presentar un tipo de conocimiento que es un poco apolítico de alguna u otra forma, ¿cierto? Que es solamente técnico. Todo eso se va a venir reforzando a partir de este momento con ese nuevo tipo de experticia que se va a desarrollar en los años 50, 60 en economía, en particular en Estados Unidos, ¿cierto? Obviamente eso no quiere decir que no haya una posición política detrás de esto. Obviamente cuando se toman decisiones de financiamiento de diferentes proyectos científicos, de diferentes proyectos de consultoría, etcétera, se está teniendo en cuenta una cantidad de criterios que, entre otras cosas, también son políticos para darle dinero a unos u otros proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues aquí no es que la Fundación Ford o el Liberty Fund den una beca y le digan a esa persona, usted tiene que hacer esto y sus resultados econométricos tienen que dar estos resultados. Afortunadamente la cosa es mucho más sofisticada, ¿cierto? Pero entonces sí hay una especie de filtros de decir, bueno, si usted está usando los métodos que nosotros consideramos más rigurosos, los métodos que nosotros consideramos más objetivos, pues le vamos a dar más plata, ¿cierto? Entre otras cosas, la Ford Foundation no solamente va a financiar proyectos en pro del libre mercado, van a financiar también a todos los keynesianos y post-keynesianos, ¿cierto?, de la época, en particular, por ejemplo, a todos esos que estaban construyendo modelos macroeconométricos de gran escala con el fin de planificar la economía, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí uno no puede hacer una relación directa para decir, no, es que fue gracias a la Ford Foundation y a todas esas organizaciones filantrópicas que entonces ahora en economía solamente, supuestamente, ¿cierto? Hacemos investigaciones, entre comillas, neoliberales en pro del libre mercado, ese tipo de cosas. No, también va a haber una financiación muy importante para esos otros proyectos que van a ir en pro de la planificación, ¿cierto? O sea, todo esto sigue siendo una historia bastante compleja en donde de lado y lado se siguen sucediendo cosas, ¿cierto? Modelos macroeconométricos de gran escala al estilo de Tinbergen, como los que veíamos en Turquía, ¿cierto? En el caso de Turquía, pero para el caso nacional, el caso de Estados Unidos en particular. Y como les mencionaba, la Mont Pelerin Society va a ser utilizada como ese centro de esa red de intelectuales y de pensamiento a partir del cual se va a desarrollar esa filosofía de la libertad en general, ¿cierto? Pues sin ningún lineamiento específico, más allá de los 6 que estábamos viendo hace un momento, muy generales, cada quien, digamos, con su punto de vista, pero sobre todo para influir las ideas de la sociedad, ¿cierto? De forma muy general, no para desarrollar unas políticas particulares con una receta específica que sería la forma de llegar, ¿cierto? Así como el desarrollo tampoco tenía esa receta, la forma de llegar al neoliberalismo, al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense, la idea es poder influenciar, poder influir en el ambiente en general, en las ideas en general, en la discusión en general y no directamente en unas políticas particulares. Dentro de esos
instituciones, además del Liberty Fund que ustedes ven aquí y que entre otras cosas ustedes pueden, les recomiendo que vayan y miren la página del Liberty Fund porque tiene una cantidad de recursos gratis muy bien hechos. Por ejemplo, los libros de Adam Smith, los libros de John Stuart Mill, los pueden encontrar, los pueden bajar de ahí, ¿cierto? Es relativamente, digamos, es una institución académicamente seria en ese sentido también y hay que aprovechar. Aprovechense del neoliberalismo. Andrea. De acuerdo, creo que ahí no fui suficientemente claro. Digamos que esa idea de influenciar solamente como el debate general y las ideas en general es más el rol de la Mont Pelerin Society, específicamente de la Mont Pelerin Society, que se reúne una vez al año, ¿cierto? Todos los años, este año también se reúne, yo no sé cuándo se reúnen, nunca me han invitado, no quiero que me inviten tampoco, ¿cierto? Pero eso es como el rol de la Mont Pelerin Society. Después está lo que tú dices, ¿cierto? Están esas otras instituciones como el Liberty Fund, ¿cierto? Pero también el London Institute of Economic Affairs, que sigue siendo una institución importante, el American Enterprise Institute, bueno, Liberty Fund, la Heritage Foundation, ¿cierto? La Koch Foundation, por ejemplo, también en Estados Unidos, que sí van entonces a entrar un poquito más en algunas discusiones mucho más particulares de política, ¿cierto? El Mont Pelerin Society en general no lo hace, de pronto lo haya hecho, ¿cierto? No sé, pero el Mont Pelerin Society quiere ser como ese pilar, digamos, alrededor del cual gire todas estas cosas. Esa es un poco la idea, ¿cierto? Después la pregunta es si eso en realidad se da de esa forma o no, ¿cierto? Yo creo que hoy en día el Mont Pelerin Society puede sacar las declaraciones que sea y muy pocas personas realmente le ponen suficiente atención a lo que pasa allá, ¿cierto? Pues no sé, estoy siendo un poco pesimista con los pobres del Mont Pelerin Society, puede que no. ¿Preguntas, inquietudes, inconformidades? ¿No? ¿Qué horas son, Felipe? ¿Las y 20? No me dijeron nada. Bueno, hagamos una. Estaban fascinados y fascinadas con el neoliberalismo. ¿Quién lo creyera, no? Hagamos 5 minutos de pausa entonces. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces con este emocionante tema. Y sobre todo con... Seguimos, por favor. Y sobre todo con esta pregunta acerca de cuáles fueron las consecuencias de este movimiento, ¿cierto? De este movimiento del neoliberalismo para la teoría económica, ¿cierto? Porque obviamente va a haber unas consecuencias importantes. Entonces, hacia los años 70, vamos a ver que los economistas y las economistas habrían aprendido de sus errores, en particular de la idea de que solo el mercado tenía fallas. Y vamos a tener también una idea cada vez más fuerte acerca de las fallas del Estado. El Estado también falla, no solamente el mercado falla. Eso es un poco la narrativa estándar, ¿cierto? Porque ustedes mismos y ustedes mismas me podrían decir, oiga, Eric, pero entonces, ¿qué es todo ese cuento que nos echó en el módulo 1, sobre todo con Pigou, en donde entendíamos perfectamente desde los años 10 y desde los años 20 que no solamente el mercado falla, sino que también el Estado falla, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí también vamos a empezar a desarrollar una narrativa que nos va a decir, vea, es que los y las economistas creíamos ciegamente en el rol del Estado, ¿cierto? Como la mejor manera de poder organizar la sociedad y la economía y empezamos a agrandar el tamaño del Estado, nos fuimos por los planes keynesianos y por la planificación de la economía hasta los años 60 y afortunadamente en los años 70 volvió la racionalidad económica, ¿cierto? Nos dimos cuenta que no solamente el mercado falla, sino que el Estado falla. Entonces eso es un poco esa narrativa estándar, gracias por es un poco la narrativa estándar que nos venden, ¿cierto? Obviamente
desde la historia del pensamiento económico nos damos cuenta que no, que afortunadamente los y las economistas a lo largo del siglo XX éramos mucho más inteligentes, ¿cierto? Y mucho menos cándidos y cándidas con respecto a lo que significa el funcionamiento del Estado, ¿cierto? Por eso les mencionaba a Pigou hace un momento. Pigou no solamente entendía que el mercado fallaba, sino que el Estado también podía fallar, que también podía haber, digamos, una generación de ineficiencias desde la intervención del Estado también en muchos casos, y que entre otras cosas esas ineficiencias se pueden dar porque las personas que hacen parte del Estado siguen unos intereses particulares también, ¿cierto? Y recuerden que Pigou nos decía eso explícitamente con las discusiones acerca del estado del bienestar y de la economía del bienestar. Entonces, algunas consecuencias de esta narrativa y de estas ideas se van a hacer súper claras, sobre todo en macroeconomía. También va a haber algunas consecuencias en micro, pero en macro la cosa va a ser mucho más clara, y en particular hacia finales de los años 60, durante los años 70, vamos a tener toda esta creación del mito de la curva de Phillips, pero además estas, digamos, contribuciones desde Friedman y desde Phelps también acerca de la curva de Phillips aumentada. Entonces, ¿por qué les digo que una creación del mito de la curva de Phillips, ¿cierto? Yo pensé que ahí ustedes iban a saltar, iban a brincar, iban a decir, pero ¿cómo así que un mito, ¿cierto? Creo que ya lo habíamos mencionado. Hay un libro que, entre otras cosas, les recomiendo muchísimo, de un profesor de Oxford que se llama James Furter. Creo que el libro es de 2016, por ahí, por esas fechas, y se llama simplemente The Myth of the Phillips Curve, ¿cierto? El mito de la curva de Phillips. Y James Furter nos cuenta en ese libro que hacia los años 60 y 70 creamos un mito, y sobre todo Milton Friedman creó un mito de que los keynesianos y los gobiernos habían utilizado la curva de Phillips como una receta de política económica, de política macroeconómica. Una receta en la que los economistas, y en particular los keynesianos y los policy makers, habrían utilizado esa relación inversa entre la inflación y el nivel de desempleo, o la tasa de desempleo más bien, simplemente para comprar una menor tasa de desempleo a cambio de una mayor tasa de inflación, y que eso había generado, entre otras cosas, los problemas de inflación que vimos en los años 70, y había mantenido más o menos la tasa de desempleo en niveles bajos. James Furter demuestra que no hay nada más alejado de eso, ¿cierto? Primero que todo porque Phillips no descubrió esa tal relación inversa, ¿cierto? Phillips solamente, entre otras cosas, en un fin de semana, en un trabajo de un fin de semana, con unos datos para Inglaterra, trazó, digamos, esa curva, ¿cierto? Hizo unos cálculos econométricos y trazó esa curva y publicó ese paper sin que fuera el gran paper de su vida ni su gran obra, ¿cierto? Según él mismo, porque sobre todo esa relación era algo que la teoría económica, en particular la macroeconomía, había estado trabajando desde los años 20, ¿cierto? Y se conocía en la literatura. Era, digamos, algo que se discutía en general dentro de la macroeconomía. Entonces, ese es el primer punto que nos dice Furter: esto es un mito, esto no fue algo que se descubrió en el 59 o en el 58 con el paper de Phillips. Pero más importante que eso es que los economistas keynesianos y los policy makers no eran personas que utilizaban esa relación inversa como una receta de política. Y no hay ningún caso en ningún país del mundo en donde podamos ver que la curva de Phillips fue utilizada efectivamente como una receta, ¿cierto? Probablemente habrá habido candidatos presidenciales populistas que hubieran querido utilizar ese tipo de gráficas como una receta, ¿cierto? Pero dentro de la historia del pensamiento económico, dentro de la historia política de los países, no existió tal utilización de esa curva de Phillips. Pero además de eso, también desde la historia del pensamiento económico, James Furter nos dice que ningún economista keynesiano
estaba en favor de la inflación, empezando por Keynes mismo, ¿cierto? Keynes dice que la inflación es un mal menor comparado con la deflación, pero en ningún momento Keynes va a querer fomentar la inflación, ¿cierto? Entre otras cosas porque recuerden ustedes lo que pasó a partir del final de la Primera Guerra Mundial en Alemania en particular durante varios años, que Alemania no lograba controlar, que fue el fenómeno de la hiperinflación, ¿cierto? Con una hiperinflación que no se había visto nunca, sobre todo en un país como Alemania, con porcentajes absolutamente elevados, estilo Venezuela, durante varios años de manera sostenida, y que solamente se lograron apaciguar con unas reformas que no fueron solamente económicas, sino sobre todo también políticas para devolverle la confianza, digamos, al público en general, a los inversionistas, acerca de la solidez del Estado alemán, ¿cierto? Y entre otras cosas, la renegociación de la deuda que se había adquirido en el Tratado de Versalles después de la rendición de Alemania de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, todo eso para contarles que detrás de todas estas cosas hay un mito que va a crear Milton Friedman. Entre otras cosas, Friedman, en la recepción de su premio Nobel de Economía, ¿cuándo fue la recepción del premio Nobel de Economía de Milton Friedman? Fue uno de los primeros, ¿cierto? El primero fue, ¿cuándo? 60 y, ¿cuánto? 8, 9 en el 69. Friedman fue como en el 74 o en el 75, no me acuerdo, ya ahorita lo vamos a ver en un par de diapositivas, ustedes me pueden contar. Friedman está tratando de devolverle, todavía digamos ahí en el ambiente, esa idea de que la economía no necesariamente merece un premio Nobel, ¿cierto? Porque no es una ciencia como tal, ¿cierto? No es una ciencia como las ciencias de la vida, como la química, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, Friedman va a tratar de defender la idea de que la economía sí es una ciencia a través de el ejemplo de la historia de la curva de Phillips. Ustedes sí están haciendo su tarea de leer cada semana un discurso de los premios Nobel. Por allá, Linda, sí, súper bien. Bueno, les recomiendo, ¿cierto? Ese es el discurso del premio Nobel, de la recepción del premio Nobel de Milton Friedman, en donde él va a defender el método científico de la economía como un método a partir del cual, muy popperiano, ¿cierto? En donde formulamos unas hipótesis y en donde a través de la evidencia empírica rigurosa, que es lo que va a defender Friedman toda su vida desde el tipo de metodología que él va a encarnar, se van desechando las malas hipótesis y se va llegando a una hipótesis y a una teoría cada vez más sólida y cada vez más rigurosa también, ¿cierto? Y eso es lo que Friedman nos va a presentar a partir de la curva de Phillips aumentada, ¿cierto? Recuerden, es esa idea de que los agentes tienen unas expectativas adaptativas. Y en ese sentido, el argumento finalmente importante para entender cómo entra esta idea un poco neoliberal dentro de la macroeconomía, es decir que dado a que esas expectativas o a que los agentes económicos tienen expectativas adaptativas, cualquier tipo de política monetaria que tengamos para tratar de reducir la tasa de desempleo, lo único que va a generar en el largo plazo, recuerden ustedes, es más inflación, ¿cierto? Cualquier política monetaria expansionista que supuestamente nos ayuda momentáneamente a entender, a reducir la tasa de desempleo, en el largo plazo solo genera inflación porque genera en el corto plazo solamente una ilusión monetaria de los agentes, ¿cierto? En particular de los trabajadores que creen o que ven más bien que su salario nominal aumenta y en ese sentido ofrecen más su fuerza de trabajo, mientras que las firmas que sí tienen unas anticipaciones, unas expectativas racionales, entienden que lo que está pasando es un fenómeno de inflación, ¿cierto? Y que el salario real está reduciendo, entonces demandan más mano de obra y hasta que los trabajadores no dejen de ser víctimas de esa ilusión monetaria, no van a dejar de ofrecer su trabajo por ese salario real que es un poco más bajo
que el que tenían en el periodo anterior, ¿cierto? Y después entonces lo único que pasa es que volvemos al mismo equilibrio de eso que más adelante se va a llamar la tasa natural de desempleo, ¿cierto? Todo eso es lo que nos va a decir Friedman y Phelps, y a partir de ese momento lo único que tenemos es una tasa de inflación más alta y tenemos el mismo nivel de desempleo que teníamos al principio del periodo. Eso es lo que nos va a decir Friedman. Claro, obviamente Friedman después nos va a decir que ese momento de ajuste puede ser un momento de ajuste de 15 años o de 20 años, ¿cierto? O sea que en el corto plazo, de todas formas, y en el mediano plazo sí podemos tener algo de ajuste con esa curva, ¿cierto? Pero entonces la narrativa estándar y la narrativa que nos quiere vender detrás de eso está ahí. Y las consecuencias es lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Autoridades monetarias de los países, no aumentemos la masa monetaria, ¿cierto? La oferta monetaria de forma indiscriminada, porque lo único que vamos a lograr es mayor inflación. Entonces, en ese sentido, pues, no intervengamos tanto la economía. Eso no quiere decir que Friedman y los monetaristas le quiten totalmente el rol al Estado. Recuerden que era lo que nos decía Friedman y los monetaristas. Nos van a decir lo que es importante en términos del aumento de la oferta monetaria es que las autoridades sean claras y sigan una regla año a año que en principio, nos dice Friedman, puede ser de un aumento de la masa monetaria del 5% anual. Pero que eso sea claro y que funcione así todos los años, ¿cierto? Después Friedman en otros casos va a decir, no, de pronto es más bien el 3%. No importa la tasa, ¿cierto? No importa exactamente el valor en el que vamos a aumentar la masa monetaria. Lo que importa es que la institución sea absolutamente seria y siga lo que está diciendo, ¿cierto? Y, digamos, siga esa regla año a año, a pesar de que la cambie, ¿cierto? Pero que lo que dice que va a hacer al principio de año sea lo que haga efectivamente. Eso va a decir Friedman, es el rol del Estado. Entonces, fíjense que no está desapareciendo totalmente, pero sí definitivamente va a desaparecer un poco la idea de la política contracíclica en diferentes momentos, ¿cierto? Más bien, entonces, nos va a decir Friedman, no necesitamos esa política contracíclica porque esa regla de política monetaria nos va a ayudar a estabilizar mucho más los ciclos económicos y la macroeconomía, ¿cierto? Si los inversionistas y las firmas saben qué es lo que va a pasar, pues simplemente toman sus mejores decisiones, ¿cierto? Reducimos la incertidumbre y en ese sentido reducimos las fluctuaciones de la economía. Esa es la base, digamos, del pensamiento de Friedman en términos macroeconómicos. Pero después de Friedman, en los años 70, pues van a venir otros macroeconomistas que son muy distintos de Friedman en términos metodológicos y en términos teóricos, a pesar de que en términos políticos los metamos muchas veces en la misma bolsa, que son esos macroeconomistas nuevos clásicos, ¿cierto? Los que llamamos como los nuevos clásicos, que en particular son Robert Lucas y también Thomas Sargent, por ejemplo, ¿cierto? Y más adelante Kitland, Prescott, etcétera, que entre otras cosas también son bastante distintos. Lucas tiene una formación mucho más cercana al keynesianismo y a Keynes mismo. Incluso Lucas lo dice en sus papers, ¿cierto? Yo soy keynesiano de formación. Entre otras cosas, metodológicamente, hay una cosa muy interesante y es que Lucas se parece a los keynesianos, pero se parece menos a Keynes. Mientras que Friedman está más cercano a Keynes y a la metodología marshalliana que a Lucas. Qué revuelto, ¿cierto? Fascinante revuelto, fascinante combinación, ¿no? O confusa. Entonces, vean, Lucas y Sargent van a defender una metodología para construir sus modelos que está basada en la metodología del equilibrio general. Un equilibrio general que los keynesianos, como Tinbergen, como Klein, como Modigliani, como Hicks, habían defendido a lo largo de todo este siglo XX, ¿cierto? La crítica de Lucas va dirigida a la modelización macroeconométrica de gran escala. Entre otras cosas, por decirles, ustedes no están haciendo una modelización económica basada en el equilibrio general que sea suficientemente rigurosa, sobre todo
porque ustedes no están teniendo en cuenta los microfundamentos de la macroeconomía. Pero unos microfundamentos particulares, ¿cierto? Que son los microfundamentos desde el agente representativo. Desde el agente representativo, que además es racional, ¿cierto? Obviamente esa es otra discusión muy interesante. Los keynesianos, empezando por Keynes, sí tienen microfundamentos, simplemente son microfundamentos distintos al del agente representativo, ¿cierto? Pero sí existen unos microfundamentos importantes en ese sentido. Pero entonces Lucas, con la crítica de Lucas, lo que nos va a decir es que si los agentes ya no solamente tienen expectativas adaptativas, como en el caso de Friedman, sino que tienen expectativas racionales, perfectas, pues van a anticipar directamente las acciones del Estado y sobre todo las consecuencias que las acciones del Estado puedan tener. Y en ese sentido van a convertir la política del Estado en totalmente una política ineficiente. Los agentes vamos a saber para dónde se va a mover la economía, ¿cierto? Entonces, fíjense las consecuencias tan importantes que va a tener esto para las políticas anticíclicas, para las políticas macroeconómicas en economía. Y esto es lo que a partir de los años, sobre todo 80, esto pasa en los años 70, ¿cierto? Pero a partir de los años 80 se va a empezar a convertir un poco más en el tipo de teoría y metodología macroeconómica dominante en la disciplina. Y creo que ya es tiempo, ¿cierto? Listo, 2 minutos para despedirnos, entonces. Listo, nos vemos el miércoles entonces. A no ser que haya preguntas, inquietudes, inconformidades. ¿No? Perfecto. Listo, muchas gracias, nos vemos el miércoles. Vale, a ustedes. Chao. Gracias, profesor. Señor. Gracias, profe.